Buen día, apreciables alumnos de Prepa Línea CEP del módulo 1. El presente material tiene la intención de orientarlos a ustedes, de darles a conocer, de demostrarles, de enseñarles la importancia o por qué deben de citar las fuentes de información y cómo deben de citarlos. El objetivo es que ustedes como estudiantes, como nuevos estudiantes de Prepa Línea C, conozcan las normas básicas de citación y referencias, con la finalidad de que ustedes a la hora de elaborar sus trabajos o actividades integradoras, estas vayan acorde con las normas actuales que se les van a dar a conocer. Antes que todo, pues debemos de conocer la importancia de citar las fuentes de consulta. A la hora de que ustedes citan, a la hora de que ustedes buscan, están realizando un trabajo y buscan algún sustento, ya sea en internet, en algún libro o en algún material, ustedes deben de citarlo y agregar la referencia de esa fuente. ¿Por qué? Porque si ustedes simplemente agarran información de internet o de algún libro y no citan y no agregan las referencias, ustedes están realizando plagio, están plagiando información y no están respetando los derechos del autor. Por tal motivo, cuando ustedes citan esas fuentes de consulta que obtienen, que esas citas de información que ustedes consultaron, ustedes están evitando el plagio y están respetando el derecho al autor. También van a lograr los aprendizajes esperados. Y también, otra importancia es que van a respaldar sus ideas con información científica ya elaborada. También a la hora que realizan, que agregan citas y en las fuentes de consulta, pues apoyan al lector en su obra. También, pero sobre todo lo más importante, o la retribución que ustedes van a tener, es que van a obtener una buena calificación. Ya que en Prepa Línea C se castiga con calificación que ustedes plagien información, que roben información, etcétera, etcétera. Entonces, por tal motivo, desde este momento y hasta que dura Prepa Línea C, todos sus trabajos tienen que citarlos y agregar las referencias de las fuentes que utilizaron. Bueno, ¿cuándo se incurre en plagio? Pues deben de conocer que el plagio simplemente es, consiste en copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Ya sea que ustedes utilicen una pequeña parte de la obra o toda de ella y la hagan pasar como si fuera de ustedes. Esto incluye textos, recursos gráficos, como imágenes, esquemas, audios, videos, etc. Ese es el plagio. Bueno, hay diferentes tipos de plagio. Por ejemplo, tenemos la forma de plagiar autoplagio, la forma autoplagio, que esto es usar una obra o ideas previamente usadas y hacerlas pasar como nuevas. Por ejemplo, entregar la misma actividad integradora con algunos ajustes mínimos en 2 módulos. ¿Sí? Eso es un autoplagio, es un ejemplo claro de ustedes como alumnos. También existe la forma falsa autoría. Esto es cuando se señala a una persona como autora de la obra sin que esto sea cierto. Por ejemplo, alumnos de Prepa Línea C, cuando se incluyen ustedes algunos compañeros dentro de un trabajo en equipo en el que no participaron, eso sería falsa autoría, es un ejemplo claro. Robo de material. Esto sucede al copiar material de otra persona sin la autorización de la persona. Por ejemplo, entregar la actividad de un compañero o compañera y hacerla pasar como si fuera de nosotros. Esos son algunos tipos de plagio comunes en Prepa Línea C. También existen los métodos de cómo hacer esos tipos de plagio. Por ejemplo, tenemos el método copiar y pegar, que consiste en copiar información, partes o la totalidad de una obra y pegarlo en nuestra obra. Por ejemplo, copiar párrafos de información de internet. Ustedes entran a internet, copian lo primero que agregan y lo pegan en su actividad. Esto sin citarlo ni agregar la referencia. Sin citarla, entonces están simplemente el método de plagio, están copiando y pegando, están robando información. Tenemos también parafraseo inapropiado, que se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de una obra
manteniendo el mismo estilo de la obra original. ¿Cómo es? Por ejemplo, pues retoman un párrafo de una fuente y solo ponen sinónimos en las palabras, o invierten algunas palabras, o cambian de dirección algunas palabras y lo agregan. Eso es un parafraseo inapropiado. Tenemos también la referencia perdida, cuando no se cita o menciona la fuente de información de algún contenido. Por ejemplo, colocar una definición del diccionario, que ustedes no saben una palabra, van a la Real Academia y lo toman el significado y no la citan, no mencionan que fue de la Real Academia Española. Esto es una referencia perdida. Referencia falsa, se colocan referencias que no corresponden al material de base. Por ejemplo, retoman información de una fuente poco confiable, un blog o un Wikipedia, y ustedes agregan la referencia de algún libro o artículo donde existe información confiable. Entonces, están suponiendo que la cita que extrajeron de una fuente no confiable fuese de algo confiable para que tenga más credibilidad su trabajo, pero esa es una referencia falsa. Fabricación de datos, alterar datos de una fuente para ocultar el plagio. En el caso de una investigación en donde se tiene que presentar resultados, pues alteran los resultados para que se ajuste a lo que se está haciendo. Eso es alterar resultados de una fuente de información. Bueno, entonces también tenemos el último, el robo de ideas, que es tomar opiniones y obras de otras personas y de forma deliberada evitar mencionar que se retomaron de otra fuente. Entonces, retomar la opinión de un compañero o compañera y mostrarla como propia de nuestro trabajo. Entonces, estamos robando ideas. Bueno, estos son los tipos de plagio. Como ven, pudimos apreciar los tipos de plagio, la forma del plagio, más aparte el método que se utiliza. Es común que nosotros caigamos en algún tipo de estos tipos de métodos, sin saber o de forma que no sabíamos, sin intención, sin malicia que lo realicemos. Es común en algunas prácticas, pero Prepa en Línea castiga todas esas prácticas mediante la penalización de sus actividades. Entonces es importante no caer en el plagio. Estos son los ejemplos que se les dan, tómenlo en cuenta, por favor. Siempre que tomen información hay que citarlo y hay que agregar las referencias de esas fuentes. Bueno, existe el plagio parcial, que es no citar y parafrasear ideas de autores, es plagio parcial, parafrasear sin citar. O existe el plagio total, que es el más penado, que es copiar información de páginas y no citar las referencias de las fuentes consultadas. Este es parcial, pues no es muy sí es castigado, pero no tanto. El plagio total sí, porque es prácticamente extraer información, robarla y pegarla y no citarlas ni agregar las referencias de las fuentes consultadas. Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, para entrar en detalle sobre las citas y referencias, hay que tener en cuenta unas 3 definiciones, que es fuente, referencia y cita. Una fuente es la obra donde se tomó, perdón, aquí falta un acento, o es una fuente es la obra donde se toma o donde se tomó la información. Por ejemplo, una fuente de internet, una página web, o un libro, o YouTube, esa es la fuente. Una cita es la indicación de que se retomó la información de dicha fuente. Entonces la cita es la extracción de un párrafo de internet. La extraemos, le agregamos la cita textual, la cita de esa información, y las referencias pues son el conjunto de todas las fuentes que consultamos. Si nuestra actividad integradora si nuestra actividad se compone, en nuestra actividad integradora nosotros consultamos 5 fuentes, 5 sitios de internet, extrajimos 5 citas de esas 5 fuentes, pues el cúmulo de todas esas fuentes, de esas 5, se les va a llamar, son las referencias, son el conjunto de fuentes que nosotros utilizamos para hacer nuestra actividad integradora, nuestra investigación. Y las referencias, por lo general, todo el cúmulo va al final del documento, se agregan todas las fuentes de consulta, todas las referencias de las fuentes que conforman o que utilizamos para realizar nuestra actividad. También se pueden agregar las referencias de las fuentes dentro de la misma página. Podemos citarlo en una página y ahí en pie de página agregar las referencias. Pero por lo general se agrega al final, ustedes es de forma opcional. Entonces hay que entender estos 3 conceptos
para poder nosotros ubicarnos y realizar adecuadamente la citación. Bueno, existen muchos estilos o formatos para citar nuestros documentos. Existen muchas normas. Por ejemplo, tenemos a las normas del Prepa en línea CEP, que es el manual de citas y referencias, nos lo ofrece Prepa en línea CEP, el cual podemos encontrarlo en los recursos de la semana. Aquí está, este es el manual de citas y referencias, pueden descargar y agregar. También tenemos MLA, APA, Harvard, Chicago, ISO y Vancouver. Todas estas tipos de normas contienen los mismos elementos para referenciar, para referenciar y para agregar las referencias, para conformarlas. Entonces, todas las referencias de este tipo de estilos, si todas llevan el nombre del autor, el título de la obra, la ciudad de impresión, la editorial y el año de publicación. Todas, sea cual sea. Así, pero como hay diferentes modos, estilos para organizar esta información, según el sistema de citación que nosotros utilicemos de esto, según el que utilicemos, es la forma en que vamos a agregar el nombre del autor. Unos, por ejemplo, llevan solamente el apellido y la primera letra, otros llevan apellido y nombre, otros llevan coma, otros llevan punto, perdón, etcétera. Entonces, dependiendo del estilo que nosotros, o la norma que nosotros utilicemos de estas, es la forma en que vamos a agregar estos elementos en nuestra referencia, ¿sí? Es la forma en que vamos a organizarlos y cómo vamos a presentarlos. Ustedes pueden utilizar el cualquiera. Como son de Prepa en línea CEP, se recomienda el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, pero pueden utilizar otro, que se les haga más fácil. Bueno, ¿cómo y cuándo citar? Pues cada vez que retoman ideas o contenidos de una obra que no son de ustedes, cuando andan navegando en internet, buscando en internet, bueno, cuando navegan en internet en busca de información, pues es cuando deben de citar, ¿sí? Si ustedes extraen una cita textual, quiere decir que se extraen un párrafo de no más de 40 caracteres de internet, debe de llevar la siguiente forma para citas textuales. Deben de agregarlo entre comillas, ¿sí? Al inicio y al final la cita, o si es cita dentro de otra cita, pues abren comillas y ponen comillas simples en la cita que está dentro de otra cita. Esto es extraído del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Bueno, entonces, las citas textuales, las sencillas, pues van entre comillas, ¿sí? Y estas deben de ser no mayor de 40 caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos una cita textual de un párrafo. Aquí tenemos el documento que está escribiendo, la frase, ¿sí? Aquí está lo que yo estoy construyendo. Después es el texto normal. Después, si agrego una cita, abro comillas, agrego el extracto que yo me permití extraer de alguna fuente, cierro comillas, abro paréntesis y pongo apellido, año y página y cierro paréntesis. Esta es una cita textual, ¿sí? Y ya continúo realizando mi trabajo. Aquí, como ven, aquí está la frase textual que yo traje, o la cita que yo extraje de un medio, y lo demás es texto normal. El texto, pues, esta cita da soporte a la intención de este texto, para eso da la cita. Y como ven, este párrafo se ve más académico porque tiene un soporte científico. Entonces, esa es una de las importancias de agregar las citas. Si yo agrego este párrafo, pero no le pongo comillas y no le pongo esta cita, el apellido y año y la página, simplemente lo copio y lo pego sin mencionar eso, y al final de mi documento no agrego la referencia, donde estoy robando información, estoy plagiando, ¿sí? Por eso la forma en que debe hacerse, y por eso se le está dando esta indicación de que ustedes toda la información que extraigan, deben de citarla y agregar la referencia. Esta es una cita textual. Después que tengo la cita, pues hay que agregar la referencia. Este es de acuerdo al manual APA. Por ejemplo, entonces aquí agrego apellidos, el nombre, la inicial, el año
punto, en cursiva el título, el título de la obra, la edición, punto, la ciudad y la editorial. Esta es la referencia de una cita que yo utilicé en mi documento. Las referencias por lo general van, las fuentes de consulta, las referencias de las fuentes de consultas van al final del documento o dentro de la misma página, en pie de página, en la parte de abajo. Pueden agregar también la referencia de las citas dentro de la misma página. Esto ya es opcional. Esta cita es de acuerdo a la norma APA. Es un ejemplo de la norma APA de cómo se debe citar. Aquí como ustedes ven. Y esta es la forma de agregar la referencia en formato APA. Bueno, tipos de fuentes. Prepa Línea CEP, el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, nos menciona en la página 17. Déjenme ver si lo puedo descargar. Aquí lo tengo. En la página 17 nos dice los tipos de fuentes que existen. ¿Sí? Aquí está en la página, perdón, aquí está. A ver, este es el manual de citas y referencias. Se lo recomiendo, descárguenlo, aquí los orienta la importancia, los fundamentos de por qué deben citar, referenciar los tipos de citas, etcétera, etcétera. Bueno, en la página 17, ¿dónde está? Aquí está, página 17. Nos muestra los tipos de fuente, ¿sí? Aquí nos dice los tipos de fuente que pueden existir de acuerdo a las consultas que ustedes van a dar. Por ejemplo, si ustedes consultan un folleto, un libro o una tesis, ya sea en papel o electrónico, ustedes deben de agregar, la forma de agregar las referencias es apellidos, nombre del autor, autor institucional, título del fragmento, etcétera, etcétera. Deben de agregar todos, deben extraer todos los elementos de las fuentes y agregarlos como se les está mencionando. Un ejemplo de este tipo de fuente, aquí tenemos unas referencias de unos ejemplos ya realizados. Si nosotros consultamos una fuente hemerográfica, ¿qué quiere decir? Que nosotros consultamos alguna revista, un diario, un semanario, un anuario, ya sea en papel o electrónico, debemos de seguir estos elementos para construir nuestra referencia. Y nos da un ejemplo. Aquí está. Aquí dice la fecha de consulta, 25 de septiembre de 2019. Aquí, si usted lo consulta en el día de hoy, deben de poner consultado el 6 de abril de 2021. Si nosotros consultamos una ciberográfica, ¿qué quiere decir? Que nosotros consultamos una página de internet, algo de internet como revistas o páginas web o blog, es un tipo de fuente ciberográfica y debemos de seguir estos elementos para agregar la referencia. Y aquí está un ejemplo. Si fue en su caso, nosotros consultamos a una pintura, un dibujo, acá tengo los audiovisuales. Si consultamos algún video o una película o música, pues tenemos que seguir esta forma para agregar nuestras referencias, apellido, nombre del autor, o autor institucional, título de la obra, el formato, el intérprete, el país, la casa productora, la fecha de publicación, el enlace y poner consultado la fecha, por ejemplo, consultado el 6 de abril del 2021. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo agregar. ¿Sí? Este, por ejemplo, es un video de YouTube. Entonces aquí nos dice cómo realizarlo. Si por su parte consultamos pinturas o dibujos o viñetas, pues también aquí nos da un ejemplo. Esto es en la página 17 del manual de citas y referencias. Ustedes pueden dirigirse directamente, ver qué documento consultaron y ver en dónde se encuentra, en qué tipo de fuente se encuentra clasificado y ya ir viendo qué es lo que se pide para agregar las referencias adecuadamente. Bueno, aquí en la presentación, pues aquí puse un ejemplo. Digo, aquí extraje, es lo mismo, tipo de fuente. Aquí tenemos las bibliográficas, hemerográficas, ciberográficas. Aquí nos dice qué tipo de documentos corresponde a este tipo de fuentes y cómo deben de agregarse. Esto es extraído del manual de citas y referencias. No voy a entrar a detalle porque ya lo vimos en el manual. Aquí tenemos también las audiovisuales, iconográficas,
el ejemplo de qué es lo que son y cómo se deben de los datos que requieren para agregar la referencia. También tenemos los ejemplos, que ya se los mencioné en el manual de citas y referencias. Aquí tenemos un ejemplo para bibliográficas, semerográficas, ciberográficas, audiovisuales y iconográficas. Simplemente localicen su tipo de documento que están consultando y aquí está el ejemplo de cómo se deben referenciar. Bueno, así como existe el manual de citas y referencias para agregarlo, también, como existe el manual de citas y referencias, también existen manuales en internet de APA, manuales que les explican detalladamente cómo agregar las citas y las referencias, ya sea en formato APA, Harvard, Chicago, ISO, Vancouver o Prepa en línea C. Prepa en línea C nos lo da dentro de los recursos de la semana, pero los demás también pueden bajar manuales de internet, simplemente ponen manual APA, manual Chicago, etc. Aparte de los documentos que ustedes pueden extraer, que pueden utilizar para poder leer y agregar sus citas y referencias como lo marcan, también existen generadoras automáticos de citas. Por ejemplo, nosotros podemos agregar hacer las citas y las referencias de forma en línea, mediante una página web. Por ejemplo, yo utilizo mucho el Cite This For Me. Simplemente esto lo teclean, aquí está, le ponen Google, en el buscador de Google y lo buscan. Aquí está, entonces le dan clic y ustedes pueden, aquí está, a ver, déjenme, es que, a ver si puedo posicionarme en la página principal. Aquí está, a ver. Aquí está. Bueno. A ver si puedo posicionarme. Aquí está, a ver. Google. Aquí está. A ver si desde la página inicial. Cite This For Me. Aquí está. Bueno, ponen en el buscador. Bueno, aquí le dan, añaden, aquí le dan añadir y aquí les da el tipo de fuente que ustedes van a consultar. Por ejemplo, si ustedes van a consultar una página web, pues le dan aquí. Algún libro, pues le dan aquí en el libro. ¿Sí? Dependiendo, voy a esta más bien. Aquí está. Dependiendo del tipo de documento que ustedes consultan, es el que van a escoger. Aquí hay páginas web, está un libro, hay más. Hay, por ejemplo, pueden ser tesis, pueden ser revistas, etcétera. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo de una página web, le dan clic simplemente y aquí hay que poner el nombre de la página web. Por ejemplo, vamos a buscar una página web sobre qué será, de alimentos sanos, a ver si hay saludables, a ver si hay algo. Aquí está, a ver, la página de Bebia, yo nunca he visto. Aquí está. Muy bien, si tiene información. No, déjame buscar otra página de internet. A ver, alimentos saludables. Aquí está. Aquí sí hay información. Muy bien. Bueno, esta. Entonces copiamos la página web, le damos clic, copiar y la pegamos aquí para que la busque. La copiamos aquí, le damos buscar, la busca en mi sitio y aquí ya la encontró. Entonces ahora le damos citar. Aquí está.
El artículo de Esperanza a un niño, website, aquí está. La URL, muy bien, le damos continuar. Le agregamos el primer nombre si, por ejemplo, ¿quién es el autor? Si vamos a ver si existe el autor. El autor es NPH. NPH. Entonces le ponemos NPH. Ahí está. Año 2021. El título de la página. Aquí está. El título de la página es De Esperanza a un niño. Yo creo. Fue la que agregó. Pero nosotros podemos posicionarnos en algún artículo de estos y agregarlo. Muy bien. Muy bien, ahí está. Inclusive podemos agregar este título. Ahí está. Muy bien, que supone que extrajimos algo de aquí, de este artículo. Y le damos completar. Y ya nos dio. Aquí tenemos, pon atención. Esta es la cita. Y esta es la referencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a citar ese documento, pues aquí nos dice cómo citarlo. Una cita dentro del texto. Este es de acuerdo a APA. Muy bien, entonces ahí está la cita. Ay, caray, se salió. Bueno, vamos a buscarla de nuevo. Aquí está. Vamos a extraerlo porque todo, de una vez. Aquí está. Lo copiamos y lo pegamos para que no se nos vaya a perder. A ver. A ver, lo ponemos aquí. Bueno, y me dice que la cita debe de estar aquí así. Muy bien, entonces si nosotros extraemos algo de... A ver, ¿dónde quedó? Aquí está. Aquí está. Si, por ejemplo, vamos a suponer que yo extraigo esta cita de aquí. Que yo empiezo a trabajar un documento que se llame donaciones. Donaciones. Este es mi documento y empiezo. Las donaciones según los autores. Las donaciones fortalecen las comunidades. Entonces abrimos paréntesis, agregamos la cita, ahí está. A ver, abrimos comillas, cerramos comillas y agregamos la cita. Listo. Ahí está nuestra cita. ¿Sí? Con ello se combate la pobreza y se fortalecen los lazos humanos.
Es un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo. Ahí está. Bueno, este es un ejemplo. Aquí ya tengo una cita de un texto que yo empecé a escribir. ¿Sí? Este es un texto y esta es la cita textual dentro del texto. ¿Esto qué es lo que hace? Pues esto da sustento y hace más profesional mi documento. Ahora, ya que yo tengo esa cita, pues vienen las referencias. Referencias bibliográficas. Y estas, pues voy a agregarlos. Aquí está. Es esta que yo. Y la pego. Y muy bien. Estas son las referencias bibliográficas que van al final de mi documento. Y ya les borro esto. Y aquí está. Esto es un autor corporativo, 21. Revisado el 6 de abril, 21 de... Aquí está. Bueno. Esto es una referencia utilizando este tipo de el Sites for Me. También existe otro que es esta app en línea, el cual ustedes pueden utilizarlo. ¿Sí? Aquí ustedes pueden agregar las que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden aceptar, pueden agregar nueva referencia, ya sea en estilo AMA, APA, Harvard, incluso Vancouver, etcétera. Pueden utilizar diferentes tipos de citaciones, la que ustedes quieran, de Harvard, o como ustedes quieran. Pueden agregar nueva referencia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de esta app. Entonces le damos control V y lo pegamos. Y aquí ustedes también pueden agregar, pueden crear sus citas y referencias. Aquí viene el estilo que ustedes quieran. Aquí está APA, pero está MLA, Harvard, Chicago, la que ustedes quieran. Pueden agregar. Y en base a eso, pues van agregando también. Aquí agregan la página. Y ya la encuentra aquí, de Esperanza un niño. Se llama la página, le dan agregar. Ahí está. Y aquí está la referencia. ¿Sí? Rápido. Aquí rápido le agregan la referencia. Esta es la bibliografía y si le dan aquí, le da la citación. Aquí está la citación. ¿Sí? Fíjense que Bing Guru es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí le da la cita y aquí está la referencia automáticamente. Vamos a suponer, vamos a agregar otra página. A ver. No había checado y es más fácil esta. Vamos a, por ejemplo, algo de COVID. COVID-19 del gobierno. Aquí está, vamos al gobierno. A ver, vamos aquí algo oficial, coronavirus.gov. Le damos clic. Vamos a suponer que nosotros extrajimos algo de aquí. Damos control C, copiamos la página, la pegamos aquí directamente y le damos aquí, automáticamente la busca. Le dice, aquí está coronavirus.gov.mx, le damos a añadir y fíjense, nos da automáticamente todo. Qué padre, ¿no? Entonces aquí nos da las referencias. Miren, aquí está la cita y esta es la referencia. Si queremos únicamente la referencia, la bibliografía, pues nos lo da. Pero si nosotros queremos la cita, aquí está, entre comillas. Aquí está, pues simplemente la agregamos y la pegamos. Y esta es la referencia. Simplemente se agrega, la copiamos y la pegamos aquí. Ahí está.
Y si queremos la cita, la copiamos si es que agregamos algo. Vamos a suponer que aquí sea, bueno, aquí la agregamos. Que sea una cita, pues aquí la agregamos. Coronavirus. Bueno, entonces es una forma de utilizar eh, un generador automático de citas. Ahora, esto es en línea, pero nosotros también tenemos la forma de citar. Voy a borrar esto. Agregar citas y referencias utilizando Word. Vamos a suponer, vamos a agregar una referencia. Para agregar una referencia utilizando el procesador de texto, se llaman las referencias. Cita, agregar nueva fuente. Ya sea aquí seleccionamos el tipo de fuente bibliográfica, que hay muchos. Por ejemplo, libros, revistas, sitio web. Vamos a ver sitio web, que es lo más común. Vamos a utilizar, aquí hay, a ver, un momentito, lo borramos. Antes de agregar la cita, seleccionamos el tipo. Por ejemplo, aquí hay APA, Chicago, Harvard, ISO, el que ustedes quieran. Vuelvo a repetir, el más común es APA o Chicago. Vamos a utilizar APA. Agregamos cita, le damos clic en insertar cita, agregar nueva fuente. Seleccionamos el tipo de fuente. El tipo de fuente que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, va a ser un sitio web. El autor. A ver, déjenme. Ay, caray. A ver. Déjame, abro una página de internet. A ver aquí. A ver. Vamos a agregar aquí una página web. Ya sea, por ejemplo, coronavirus. COVID-19. Ahí está. Vamos a utilizar una gubernamental. Fuente confiable. Aquí está. Ok. Aquí está. Entonces nos está pidiendo el autor. ¿El autor quién es? Ay, perdón. El autor pues es el gobierno, Secretaría de Salud, ¿no? Por lo general los comunicados son de la Secretaría de Salud. Aquí está, Secretaría de Salud. Ok. A ver. Secretaría de Salud. De Salud. Nombre del sitio web. El nombre del sitio web se llama Todo sobre el COVID-19. Ahí está. La página web. La copiamos y la pegamos. Vamos a poner el año, mes y la fecha. Entonces vamos a poner cuándo fue actualizado la última vez. Vamos a poner un comunicado de estos de salud que el 1 de agosto del 2020, 24 de julio del 2020, un comunicado de esos, que supone que consultamos uno de esos. Año, ¿qué fue? Perdón, 2020, 24 de julio, año 2020, mes julio 24. Listo. Vamos a aceptar. Ya tenemos, esta es la cita. Esta es la cita que vamos a utilizar. Ahora, por ejemplo, que nosotros extrajimos algo de aquí. A ver. Aquí extrajimos este párrafo. Pues lo agregamos aquí. Lo agregamos aquí. Aquí está. Le vamos a insertar cita. A ver. Vamos a borrar esta. Vamos a darle formato. Párrafo. Sí.
vamos a agregar una cita. Entonces, por ejemplo, recuérdense, entre comillas, y agregamos la cita, le damos a insertar. ¿Dónde está? Referencias, cita, y esta fue la del COVID-19. Le damos clic y ahí está. Ahora, esto es nuestra cita. Supone que antes de esto, pues había información. El COVID-19 ha afectado. COVID-19 ha afectado a todo el mundo, según autores. Aquí, según autores, ya está la cita y ya. Entonces, una vez que yo agrego la cita, pues solo me falta agregar la referencia. Para agregar la referencia, como ya la agregué en Word, pues le damos aquí en bibliografía. Le damos clic en la primera y automáticamente se agrega la referencia bibliográfica de acuerdo a APA de la cita que yo agregué. ¿Sí? Como ven, Word es muy fácil de realizar. Simplemente agrego la cita, agrego las citas que yo quiera, las voy agregando, después las mando llamar, dándole clic aquí, se agrega la cita del texto que yo extradije, y después agrego la bibliografía porque ya está en memoria. Y así puedo agregar un sinnúmero de referencias bibliográficas que yo vaya agregando. Puedo agregar muchas y así lo voy haciendo de forma automática sin tener que consultar manuales de forma textual. Bueno, entonces espero que les haya servido este pequeño ejemplo de cómo agregar. Bueno, ustedes, como ven, ya conocen la importancia de citar, por qué es bueno citar, qué beneficios tiene, y cómo pueden utilizar para generar de forma automática sus citas. Pueden utilizar fuentes de internet, pueden consultar, utilizar estos sitios, ¿sí? O pueden utilizar también el procesador de textos, los beneficios que nos tiene, que uno de ellos es agregar citas y agregar las referencias. Bueno, espero que les haya servido. De igual forma, si quieren entender un poco de lo que es la citación, lo que son las normas y todo eso, aquí en el foro de novedades subí uno que se llama Manual de Normas de Citación formato APA. Le dan clic y aquí en esta página nos dice todo sobre APA. Es de la biblioteca de Ensenada. Nos dice que es el APA. Antes de comenzar, qué es el plagio, nos dice por qué es el plagio, el formato, cómo agregar tablas, tipo de citas textuales, paráfrasis, citas parafraseadas, estilos de citas, referencias, libros, revistas, páginas de internet. Aquí nos dice cómo agregar las referencias de libros, de revistas, etcétera. Está muy completo, es sobre el formato APA, se lo recomiendo si ustedes quieren indagar sobre este estilo de citación. Pues aquí está todo, y esto lo pueden encontrar nada más dentro de la página que yo les mencioné. A ver, aquí está, dentro de Prep en línea 0. Está muy completo, como pueden observar. Bueno, entonces aquí están las referencias donde yo me basé: Prep en línea CEP y manual de APA. Bueno, entonces espero que este pequeño manual les sirva para citar la información y el por qué deben de citar y agregar las referencias en sus trabajos, en lo que viene siendo sus proyectos integradores de Prep en línea CEP. Que tengan un excelente día y seguimos en contacto por medio de la plataforma de Prep en línea CEP. Hasta pronto.